Acompáñame en esta idea de aventuras que vamos a ir navegando hacia la isla, así que primero tenemos que tener el tanque bien lleno, bajamos el motor, también cuento con todo mi equipo de pesca para ver qué especies nuevas podemos sacar. Empezamos a darle a la pera para darle nafta al motor. Y ahora sí, después de un par de piolazos ya tenemos el motor en marcha, así que vamos a ir rumbo hacia la isla. Lo que sí que durante el camino vamos a tener cuidado porque puede haber muchos troncos o basura, así que vamos a tener mucho cuidado con eso, de no agarrarlo con la hélice y así no partirla. Hoy teníamos una marea alta de aproximadamente 1,60, así que para navegar no íbamos a tener ningún tipo de problema, ya que si hay marea baja algunos ríos nos van a quedar inaccesibles, así que por suerte ese no era el caso. Y para darme la bienvenida iba a estar esta hermosa garza real en el muelle de enfrente mirándome. Así que lo primero que vamos a hacer es agarrar las cañas que voy a usar esta cañita de variada. Que acá tenemos con una plomadita y unos anzuelitos chiquitos. Vamos a probar a ver qué hay porque en esta época no tengo ni idea. Cuidado, las vamos a ir sacando. Y también tengo algo muy inusual para encarnar, que en los comentarios me recomendaron salchicha para encarnar, así que vamos a probar con esto, que la verdad que nunca probé, así que esta está media ya, así que capaz que eso le da un plus. Pues en caso de que saquemos algo más grande, voy a encarnar con esto, que esto sí ya tiene un anzuelo más grande y es para fondo. Esta cañita debe tener 1500 años, pero los frutos que me sigue dando es impresionante, se la viene bancando mal. En la mayoría de los videos siempre uso esta, que no me viene fallando, así que vamos a ver si hoy también hace... Uy, mirá, ¿qué es eso? Mirá. ¿Se vio? Hay peces, estaban comiendo las aves. Y allá enfrente hay una garza real. Ahí, en el muelle de enfrente. Así que tiene que haber. Bueno, iba a apoyar acá y claramente acá me dejó el regalo. Pero bueno, le vamos a encarnar salchicha. Vamos a probar con esto. La verdad que me lo recomendaron mucho, pero nunca probé. Vamos a probar con un pedacito chiquito, bien chiquito. Pero bueno, algo así. No sé si después de un tiempo capaz que se deshace. Yo la dejé varios días en la heladera para que quede bien durita. Ahí. La línea de variada casi siempre es lo más efectivo. Si no sabemos bien la especie que hay, la época, la de variada no falla. Tengo muy poca carnada, así que voy a tener que cuidarla. Está lleno de pájaros por todos lados, así que tiene que haber pique. La correntada que hay es impresionante, no sé si se van a dar cuenta ahí que se está moviendo, pero así va a ser bastante complicado darnos cuenta si es pique o es de la correntada. Lo que también tiré bastante cerca porque aunque no parezca están pasando las lanchas. Yo estoy grabando en los interines que no pasan, pero pasan bastante, así que tiré más o menos por acá. No tan en el medio, pues si tiro más en el medio, ya me ha pasado, así que ya tienen el video en el canal. Tiré muy en el medio y casi me llevan la caña con línea y todo. Por suerte me tiré una palomita y la pude salvar. Pero bueno, eso lo tienen en otro video. También, como soy un pescador vago, le voy a poner esta campanita que muchos dicen que es de vago, yo digo eficiente. Así que se la vamos a poner. Así que... mirá. Bueno, ya hace un ratito está bastante inclinada, hizo como unos toquecitos, pero la verdad que me confunde por la correntada que hay, pero voy a recoger, a ver qué pasa. Por ahora nada, nos va a marear bastante la correntada. Porque parece que pica, porque está muy así, pero no es pique. Está lleno de aves que están... Mira, estaba esa ahí, que está lejísimo. El carancho ese, recién vino volando así, ¡tuc! Metió las patas y manoteó un pescado por acá. Está como mirando el ambiente, pero no está comiendo la garza. Hay bastantes aves comiendo, así que supongo que tiene que haber pique. También me parece que se viene una tormenta impresionante, porque ahí al fondo está todo negro. Y vean el terrible barcazo ese también. A la mañana, cuando vieron ustedes en el video, estaba con un sol y un calor impresionante. Y acá como el clima acá en la isla cambia bastante, está como de tormenta, así que vamos a tener cuidado con eso. Acabo de ver movimiento acá, acaba de saltar acá, por los juncos, un pez. Así que voy a tirar la trampa
Voy a sacrificar un pancito de la comida y voy a tirar la trampa. A ver si puedo tirar por acá o por allá. Vamos a ver. Bueno, ahí fui a agarrar el pancito y la verdad que tiene feo olor. O sea, se huele que tiene feo olor, así que mejor. Así lo uso. Porque no parece que está feo, pero sí. Tiene un olor a podrido. Vamos a probar con esta. Creo que en la mayoría, en el 90% de los videos, saqué algo con esta. Que esta trampa tiene más bocas de lo normal. Ven que tiene dos filas. Eso es buenísimo porque el pez va a querer entrar así, va a entrar y ahí, y no va a poder salir, va a quedar acá y va a quedar ahí pegando en las esquinitas acá. Voy a partir el pan así, si no la trampa va a flotar, así que lo vamos a romper. Y también los peces chiquitos vienen así. Hasta he sacado bogas gigantes, en los videos están, así que no les puedo mentir porque yo grabo todo, así que vamos a probar primero en esta zona, acá, que está tranquila y la mayoría de cosas la he sacado por esta zona, así que, y después si no pica nada nos vamos a seguir a esta zona de juncos. Pasa que es más complicado acá tirar, porque si tiramos y me va a quedar sobre los juncos, si no tirar más por allá, si no, pero pasa que no llego tan lejos. Tenemos que ver que caiga recta ahí. Pasa que hay un montón de correntada. Se está complicando tirar. Este que está picando bien, ¿eh? Hizo como una seña. Sacamos al famoso pez planta. Ahí. No, ni la tocaron, ¿eh? La salchicha. Ni la tocaron. Voy a ver qué onda acá. Ya hace como 2 horas que está. A una mano va a ser complicado sacarla. No. Ah, sí, una mojarrita, mira. Joya para encarnar. Mira. Después de hace no sé cuánto tiempo, al fin, mojarra. Hacía un montón que no aparecían por acá. Vamos a encarnarla. A ver qué hay. Esta cañita para fondo. Igual no sé si debería probar. No, muy larga esta. Esta caña, mira, el tema de esta caña es que me pica en el techo. Que tiene el anzuelo bastante grande. A ver si podemos conseguir algo grande. Aunque con la mojarrita esa que sacamos, seguramente el pique esté arriba, esté en la superficie. Pero no tengo boya. Me la voy a jugar a eso. Porque no tengo muchas líneas, mucho equipamiento. La verdad que con los videos se me fue todo. Así que vamos a ir probando. Vamos a tirar más en esta zona, creo yo. Más por acá. Las mojarras también, si sacamos muchas, las podemos hacer fritas. No tengo mucha carnada, pero me la voy a jugar. La voy a encarnar entera. No sé si va a ser una buena opción o me convenía hacer un pedacito. Pero si no se arriesga, no se gana. Así que vamos a tirar con esta y con la mojarrita encarnada. A ver si podemos sacar algo más grande para comer. Cangrejo seguramente, ¿no? Saquemos, porque si tiro a la costa, ahí la tiré, está ahí tirada y más o menos tiramos por ahí, por toda esta zona, que ahí hay piedras. Ahí hace un tiempo saqué unos bagres laguneros, todo por acá, todo por esta zona, así que puede. Bueno, me parece que la embarré porque me comieron toda la moja, me la morfaron toda, todita, mirá. Perdí la mojarra, así que ahora es el momento que me voy a arrepentir. Porque de última, si sacaba un par de mojarras más, me podía hacer una fritanga con mojarra. Bueno, acá con la trampa saqué un montón de bagrecitos. Lleno. Pasa que estos no me sirven para nada. Todos estos bagrecitos, para encarnar nos puede servir. Pero me parece que son todos chiquitos, no hay bagrecitos grandes. Como que va por cardumen. Y ahora estoy sacando todos chiquitos. Mojarrita, bagrecito, todo chiquito. Y mira, ese está de los pelitos, está ese, mira. Me parece que no hay nada para encarnar, o sea, para comer. Qué hermoso bagrecito para encarnar. Y vamos a rezar para que nos salga algo más grande para comer. Bueno, ahí ya le encarné la colita. Y acá le encargué. Bueno, la verdad que con la salchicha tuve un par de piques, pero nada muy grande.
Así que la verdad, la salchicha sirve, pero más o menos, no fue muy buena. Bueno, ahora nos vamos a hacer unos buenos mates, así que acá me traje un par de cositas. Me traje esta nafe, que esto es una cosa de locos. En estos días, que hoy no hay nada de leña, ahora que no hay nada de leña, esto nos va a venir joya. Una nafe a gas. Con esta garrafita se la vamos a poner y vamos a poder cocinar. Hoy hay bastante viento, así que la vamos a poner a prueba. La voy a poner acá adentro, que acá igual viene un poco de viento así. Ahí más o menos se lo puede tapar un poquito el viento. Vamos a probar, porque con este viento nunca probé, ¿eh? Hacemos... Ah, mira, ya tenía una adentro, así que esta la voy a guardar. ¿Tiene algo? Tiene muy poquito, pero acá se va a usar todo hasta que se gaste. Ah, voy con el agua. Tiramos esta palanquita para abajo para que trabe el cartucho y ahora le damos. Ahí. Tira bastante bien, ¿eh? Por el viento que hay. Igual acá le hice un poquito de pantalla acá. Pero va bien, ¿eh? Por el momento las cañas siguen ahí inmóviles, ¿eh? Tengo tirada una ahí. Tengo otra que no sé si se va a ver. Ahí. Ahí está. Que le encarné el bagrecito de antes. Y tengo la trampa tirada de mojarras para allá. Pero muy poco pique, muy tranqui hoy. Bueno, ahí me parece que ya está saliendo humito, así que antes de que hierva la voy a sacar. Mira, le queda muy poquito a la garrafa y mira cómo tiró. Joya. Bueno, mientras se enfría un poquito ahí, ahora me voy a poner a hacer el matecito. Que este no puede faltar nunca. Le puedo embocar. Si le puedo embocar a una mano mejor, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Todo adentro. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos nuestro matecito. Ahora sí, nos vamos a tomar unos buenos mates. Sí que ahora no sé qué pasa. No le pifé. No puedo hacer dos cosas a la vez, ¿eh? Lo que sí que no sé qué está pasando es que está levantando mucha humedad. Está lleno de mosquitos. Pero después por lo otro, estamos joya. Bueno, me voy a llevar el matecito para el lado del muelle. Así tomo el mate junto a las cañas. Y también la verdad que nada de pique, ¿eh? Así que me dio tranquilo hacer el mate, todo. Y también para que lo tengan en cuenta, que los videos no es que en todo saco cosas grandes y súper fácil, sino que hoy estuve todo el día y solo tuve esos bagrecitos que la verdad que comerlos me da lástima, porque eso no está en medida, eso no se puede comer. Si no, me voy a tener que hacer otra cosa, y este no va a ser un pez con mi propio alimento, pero no todos los días puedo sacar un tiburón, ¿eh? Eso ténganlo en cuenta. Bueno, en la trampa lo único que estoy sacando son estos bagrecitos, que no sé si se ven por ahí. Ahí. Para que lo voy a sacar y les muestro. Oh, qué complicado hacer todo con una mano. Ahí está. Saqué este bagrecito de ahí. Ese bagrecito de ahí. Que seguramente lo termine liberando. Ahí se ve. Ese está lindo ese, ¿eh? Pero no está en medida para comer. Está en medida para encarnar. O para liberar. Y este sí que es muy chiquito. Así que me parece que los voy a liberar, ¿eh? Si en un rato más no saco nada, ya los libero. Voy a abandonar la idea de conseguir mi propio alimento. Cerquísima pasó. Mira. Miren, está cargando agua para el baño y mira. Una ranita, mira. Ahí hay una y acá hay otra, mira. De este lado, escondida ahí. Mira. No sé si está... Sí, está viva, mira. Ahí se movió. Sí, está viva. Vean la cantidad de jejenes que hay ahí. Dando vuelta. Es impresionante la cantidad. Mira. Todo eso, o sea, como te pica. Mira, ahí se están yendo. ¿Qué es eso?
Miren qué hermoso bagrecito este. Este va al agua. Bueno, como la verdad que no pudimos pescar nada, nos vamos a hacer unos paticitos. Vamos a llevar todas las cosas. Ahí ya metí toda la mochila, lo vamos a hacer en la sartén y ahí metí todo. Bueno, ahora vamos a prender las luces. Ahí está. Ahora sí se ve un poco más. Mi salvadora, que esta es impresionante lo que la cantidad de videos que me salvó es impresionante. Acá tengo otra más porque esta ya prácticamente no, ya está, ya no va más, así que siempre hay que tener una de repuesto. Vuelta ahí. Ahí está. Ven que yo acá porque prendí las luces, pero si apago las luces no se ve absolutamente nada, pero nada de nada. Bueno, como ahora ya no hay tanto viento, la voy a prender así nomás. Voy a poner esto acá y ahí. Voy a esperar que se caliente un poquito. Me traje el jamoncito, quesito cheddar, así que los patis, que ya están recontra duros, y no tenía pan de patty, así que traje este pan. Ya, ya voy a ir poniendo los patis porque tengo un hambre de todo el día sin comer. Así que un silencio ahí. Se escuchan a más los patis. Vean el silencio que hace, o sea. Todo esto es el río de noche. No se ve nada. Pero nada. Se la banca bastante bien esta nafe. Buen calor. La verdad que va bien, Hago unos pancitos. Ahí está. Bueno, ahí ya está, así que la voy a apagar. Y joya, no va a quedar. Ahí está. Hermoso. Y ahora sí, después de todo el día sin comer. La verdad que mejor que no saque nada, así puedes comer el pan. Bueno, a ver, vamos a ver si tengo algo. No lo puedo creer, tengo algo en la caña. No lo puedo creer. A ver si lo puedo agarrar. No me tengo algo. Nah, tengo algo, ahora saco. Ahí viene, no lo puedo creer. Nah, la terrible vieja del agua que saqué. Ahora viene la comida, no lo puedo creer. Ahora le saco. Oh, pues diablo, también le dicen. Ay. Esto me pasa por ansioso. Miren. Miren qué vieja del agua. Miren qué pedazo de viejona. Hermosa, para que me va a engarrar todo. Uy, se salió.
Está agarrada de un perito. Miren qué color hermoso. Vamos a devolverla. Zafaste, amiguita. Zafaste, ¿eh? Mira, 10 minutos. Si esperaba 10 minutos más, me la morfó. Bueno. Ah, se clavó. Ahí. Miren qué hermosa viejona. Se soltó prácticamente sola. Vamos a devolverla. Vaya, amiguita. Sea libre. Y zafaste por 10 minutos, zafaste.